continuar con la temática. Como para ponernos nuevamente en contexto qué es lo que estamos haciendo, nosotros estamos aplicando el método de la fuerza horizontal equivalente, que es un método de análisis sísmico para estructuras, que pueden ser estructuras en concreto, pueden ser estructuras en acero. De pronto, cambiar el material del cual se compone la estructura genera hacer unos análisis adicionales, dada la esbeltez de los elementos de acero, pues hay otro análisis adicional, además del análisis sísmico que debe hacerse. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Se establecieron unas dimensiones mínimas de columnas, unas dimensiones de vigas a partir de unas tablas. Se hizo el predimensionamiento de la placa de entrepiso. Se hizo un análisis de cargas, donde se determinaron las cargas muertas y las cargas vivas. Se determinó el peso de la estructura, el peso por cada nivel, y pues sumándolo todo, pues teníamos el peso del edificio. Además de eso, vimos cómo encontrar los centros de gravedad o los centros de masa. Y finalmente, ¿cierto? Utilizando esta tablita de acá, vimos cómo encontrar esos centros de masa. Y no sé si alcanzamos a ver los centros de rigidez. ¿Me recuerdan ustedes? Vimos cómo determinar los centros de rigidez, o eso no, ni lo tocamos. Hablamos de cómo determinar la rigidez de los pórticos, si mal no recuerdo. ¿Cierto? Que lo que hacíamos por acá es aplicar una fuerza lateral a los pórticos que están conformando la estructura en 3 dimensiones. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es haciendo análisis en 2 dimensiones. Posteriormente, tengamos todo lo que necesitamos en 2 dimensiones, podemos pasar a 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo determinar la rigidez? Pues simplemente es aplicando una fuerza lateral a cada uno de esos pórticos en 2D, encontrar los desplazamientos y al dividir y hacer la relación entre la fuerza aplicada versus la deriva, encontramos la rigidez de cada uno de esos pisos. También vimos que con esa rigidez, la rigidez de cada uno de esos pisos, lo que podíamos hacer es encontrar el centro de rigidez. El centro de rigidez es un punto dentro del sistema de entrepiso, ¿cierto? Es decir, cada entrepiso tiene un centro de rigidez. Ese centro de rigidez es un punto, perdón, en ese sistema de entrepiso, tal que si la fuerza sísmica es aplicada en ese punto, solamente se irán a presentar desplazamientos traslacionales, es decir, el edificio se mueve hacia adelante y hacia atrás. Solamente presentará esos movimientos. Pero si la fuerza sísmica no llega al centro de rigidez, porque en realidad la fuerza sísmica no llega al centro de rigidez, en realidad la fuerza sísmica, perdón, llega al centro de masa. Es decir, si nosotros logramos que coincida el centro de rigidez con el centro de masa, esta excentricidad que hay aquí será cero. Pero pues siempre es difícil que coincidan esos dos puntos. Se vuelve un juego de estar modificando la rigidez. Porque pudieran ustedes intentar de pronto correr el centro de masa. Ustedes pudieran intentar correr el centro de masa. Pero para correr el centro de masa, ustedes, las variables de la distancia, ustedes no las van a modificar porque siguen siendo constantes. Lo único que usted pudiese modificar dentro de todas esas variables que uno usa para calcular el centro de masa es el peso o las cargas
en algunas placas de entrepiso, esas placas W1, W2, pudieses modificar las cargas sobre esas placas, pero se pierde el sentido de las cosas porque estamos asumiendo un valor de carga por metro cuadrado, ¿cierto? Tratando de contemplar una serie de variables que estarán en el edificio, acabados superiores, inferiores, el peso de las viguetas, el peso de la loseta, las divisiones de la mampostería, y aumentar esto no tendría sentido. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes lo quisieran hacer, yo se los adelanto, digamos que el cambio, no habría un cambio significativo de la posición del centro de masa. Así usted modifique estas cargas en lo más que usted quiera. O sea, de pronto se correrá un poquito, pero es muy poco hacia la izquierda, o se moverá un poquito hacia arriba, pero lo máximo, pero usted nunca podrá hacer que el centro de masa trate de llegar al centro de rigidez. O sea, es muy difícil. Lo que es más sencillo es hacer que el centro de rigidez coincida con el centro de masa. Y la única forma de correr el centro de rigidez es modificando la rigidez. ¿Cómo modifico la rigidez? Cambiando las dimensiones. Porque la rigidez está asociada a lo que es el módulo de elasticidad y la inercia, ¿cierto? ¿Vale? Y si ustedes recuerdan de lo que hablábamos de pendiente de flexión, que esa rigidez relativa es igual a 2EI sobre L. Entonces esa rigidez siempre está relacionada con el módulo de elasticidad y la inercia. El módulo de elasticidad está relacionado con el material y el F'C no lo podemos modificar, ¿cierto? Digamos que puede ser un parámetro que nos dé quien nos contrata, o sencillamente, pues digamos que no tendría sentido aumentar el F'C porque pues, sería más costoso. La inercia pues está en función de las variables geométricas, es decir, de la base y de la altura de la sección. Entonces, aumentar estas dimensiones implica aumentar, digamos que proporcional, bueno, ni siquiera proporcionalmente la rigidez, porque acuérdense que esto es 2E sobre L, y la inercia puede ser B por H al cubo sobre 12, ¿cierto? Es decir que así, si usted aumenta la dimensión correcta en una dirección, ¿cierto? La rigidez va a aumentarse casi 3 veces. Entonces es más fácil modificar el centro de rigidez para que coincida con el centro de masa que el centro de masa para que coincida con el centro de rigidez. ¿Cómo logro modificar fácilmente el centro de rigidez? A través de las dimensiones, porque las dimensiones relacionan la inercia, y la inercia tiene una de las dimensiones al cubo. Entonces tendré que revisar cuál de esas dimensiones debería yo modificar para que en cierta dirección me modifique o me cambie la rigidez. Entonces yo debo lograr que esta excentricidad sea cero. Si no logro que sea cero, pues al menos que sea un valor pequeño. ¿Sí? Que sea un valor pequeño. ¿Cuánto es pequeño? En ningún libro aparece. ¿Cuánto es pequeño? En ningún libro aparece. Pero podríamos hablar de, no sé, un 5%. Un 5% como para darle de pronto algún valor de referencia. O sea, si esta distancia, acuérdense que esto puede tener, perdón, hagámoslo al revés, si no, entonces aquí en la mitad está el centro de masa y no sé, de pronto por aquí nos dio el centro de rigidez. Entonces lo que les decía es que acuérdense ustedes que tenemos excentricidad en esta dirección y tenemos excentricidad en esta otra dirección, ¿cierto? Que dependiendo de los ejes que pongamos podrá ser en X, en Y o excentricidad en Z. Entonces esta excentricidad en X, vamos a suponer que esta distancia son 20 y vamos a suponer que esta distancia son 10.
Debo buscar que esta excentricidad en X, la horizontal, sea menor o al menos igual que el 5% de esta distancia, paralela a esa dirección. Que si son 20 metros, pues el 5% en esa dirección. Y debo buscar que esa excentricidad en Y sea menor o igual al 5% de esa distancia en el sentido paralelo. Esto no está en ningún libro, es algo personal, pero o sea, ningún libro le va a recomendar que debería estar en esos rangos, ¿cierto? Pero yo pongo ese valor de 5% porque está asociado a un análisis que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con las incertidumbres de la ubicación del centro de masa y que eso sí lo propone el reglamento, entonces como para irnos con ese valor como un valor de referencia, ese 5%. Entonces, si ya calcularon el centro de rigidez y no coincide con el centro de masa, pues les recomiendo que vayan buscando cómo modificar las dimensiones de los elementos para que esos dos puntos coincidan. Eso lo que va a permitir más adelante pues es disminuir las cargas sísmicas de los elementos estructurales y obviamente disminuir la cantidad de refuerzo que va a necesitar. Listo, muchachos. Entonces, volviendo por aquí, vamos a continuar con el trabajo. Entonces, ya después de que ustedes puedan encontrar las dimensiones y la dirección de los elementos para que esos dos puntos puedan coincidir o en su defecto la excentricidad que tengan sea relativamente pequeña, Profe, pasamos al... Dígame. profe, qué pena. Cuando la excentricidad no cumpla, nosotros modificamos las dimensiones de vigas. ¿Sí? De vigas es muy difícil. ¿O qué se cambia? ¿Qué se modifica? Es más fácil que modifique las columnas. Y ya modificando eso, hacemos que cumpla el 5%. Y de ahí sí seguimos hacia adelante. ¿Sí? Es más fácil de pronto modificar las columnas. Porque es que, dibujo acá, imagínese que esta es la viga, ¿cierto? Esta es su viga. Y termina usted teniendo que agrandar su viga para poder cumplir para que coincidan esos dos puntos. Y resulta que su columna quedó así. Esto, eh, pues no recuerdo, bueno, pues, me imagino que hay una parte en el reglamento que está escrito, pero no recuerdo dónde, que dice que las vigas no deben ser más grandes que las columnas. Es decir, que las vigas deben estar apoyadas sobre las columnas. Pero si usted ve este dibujo, uno pensaría lo contrario. O sea, la viga no se está apoyando, o sea, no está usando la columna Es como más un grande la elemento, viga que la columna. ajá, un elemento de apoyo, sino que lo que está haciendo es poniéndole más carga y posiblemente en algún momento pues esto pues se pandee y se fracture. En vez de ser algo beneficioso, pues es muy perjudicial. Entonces es mejor, ¿cierto? Trabajar con las dimensiones de las columnas y a medida de eso, pues uno va modificando las vigas. O sea, porque tampoco es uno tener una columna en un sentido de 50 centímetros. O sea, no es que uno tenga aquí 50 centímetros de una columna y por acá le pongas una viga de 20 centímetros. O sea, eso tampoco tiene presentación. Listo, entonces uno debe ir aumentando las cosas de manera proporcional. Yo les recomiendo es que primero arranquen modificando las columnas, ¿cierto? Y si ya ven que le falta un poquito, pues modifique algunas vigas. Esa modificación de columnas se hace en, ¿cómo le digo? O sea, en todas, por ejemplo, digamos, por las de Ah, las pues esquinas y luego se bueno, mira digamos, más eso, adentro. eso es algo que quiero que ustedes trabajen. Mire, vamos a hacer como un ejercicio rápido.
A ver, si ustedes recuerdan el teorema de Steiner, ¿cierto? Cuando uno determinaba los centros de gravedad, el centro, ese C sub G, terminaba en dónde? Digamos que para esta figura estaría aquí o estaría por acá. Estaría en el punto 1, estaría en el punto 2, estaría en el punto 3. ¿En dónde estaría este centro de gravedad? O sea, sin necesidad de echar números. Ingeniero. Estaría acá en el 3. Porque la posición de los centros de gravedad, de los centros de masa, incluidos los centros de rigidez, o esos puntos, tienden a concentrarse en el lugar donde más, en el caso de los centros de gravedad, más área haya, en el caso de centros de masa, donde más masa exista, y en el centro de rigidez, pues donde más rigidez hay. ¿Cierto? Entonces, si aquí yo tuviera unas columnas así súper grandotas, ¿cierto? Acá, y acá estos cosas tan pequeños, pues el centro de rigidez tiende a irse al lugar donde haya más rigidez. Estaría por acá. ¿Listo? Entonces, si yo soy congruente con eso, y yo hice mi primer análisis y ¿cierto? Encontré el centro de rigidez estaba por acá, y por aquí estaba el centro de masa, ¿cierto? Para que estos coincidan, ¿qué debo hacer? Pues aumentar la rigidez hacia la dirección donde quiero que se corra. ¿Sí? De tal manera que cuando vuelva a ser este centro de rigidez, termine más cerca. ¿Sí? Pero eso lo van a notar ustedes cuando empiecen a resolver el problema. Bien. Vamos a mirar la obtención de los parámetros sísmicos. En este capítulo que habla de los parámetros sísmicos, lo que se busca en este capítulo es construir esta gráfica. Esa gráfica lo que expresa son aceleraciones, que lo llama S sub A, en el vertical, y en el horizontal relaciona lo que es el periodo. Necesitamos construir esta gráfica. Y para construir esta gráfica, pues están estas expresiones. Sin embargo, estas tres expresiones no se pueden usar, las que están en el libro, porque esas expresiones son las que se usaban en el reglamento del 98. Y en el reglamento del 2010, esas expresiones ya se modificaron, ya no son las mismas. Incluso la forma de calcular estos periodos es diferente. Digamos que el libro lo estamos usando como una guía para ver los pasos que uno debe ejecutar, pero hay muchas cosas que ya se cambiaron. Al cambiar el reglamento, pues se actualizaron. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. ¿Qué es lo que se ha cambiado? Listo. Entonces, esto es lo que hay que construir. Nosotros debemos construir esta gráfica. La gráfica no ha cambiado, lo que cambia son las ecuaciones. Entonces, de esta gráfica, para construir esta gráfica, necesitamos encontrar este periodo, este valor de periodo, este valor de periodo. Y necesitamos encontrar la aceleración máxima, que está en función de esta ecuación, la aceleración de esta zona de descenso y las aceleraciones en esta última zona. Si ustedes miran las ecuaciones para calcular las aceleraciones, tienen variables que ya conocemos. Por ejemplo, la aceleración y la velocidad pico efectiva. También aparecen variables como los coeficientes de amplificación de zonas de periodos cortos y de periodos intermedios.
F sub A y F sub B. Y aparece la letra E que corresponde al coeficiente de importancia que se determina a partir de la clasificación del grupo de uso que tenga la estructura. Las demás variables que están ahí pues son constantes o en su defecto es el periodo. El periodo, es decir, que si yo quisiera calcular la aceleración para esta posición, está en función del periodo que le corresponde. Es decir, que para este periodo, voy a llamarlo T1, tiene una aceleración SA1. ¿Sí? Y esa aceleración SA1 se va a calcular con este periodo. Entonces vamos a mirar cómo determinamos estas variables. Aceleraciones, velocidades y coeficientes de amplificación. Entonces, las aceleraciones pico efectivas están en función de la zona de amenaza sísmica. ¿Cierto? Entonces, en función de la zona de amenaza sísmica, o mejor dicho, donde voy a implantar el proyecto, pues yo voy a tener que buscar cuáles son las aceleraciones y las velocidades pico efectivas. Para encontrarlo, de pronto, en los mapas que tenemos arriba no se encuentra el municipio donde usted propuso o donde va a trabajar, pues lo puedes encontrar en el apéndice A4, están los valores de A sub A y A sub B para los diferentes municipios en función del departamento. Está el Amazonas, el departamento de Antioquia, el Atlántico, el departamento de Arauca, Bolívar, Boyacá, y por aquí estará Santander y norte de Santander, y pues ahí estarán los municipios. Y para cada municipio, pues cada municipio tiene un código, tiene sus aceleraciones y velocidades pico efectivas, y en la misma tabla pues indica si es una zona de amenaza sísmica alta o baja. Estos últimos dos coeficientes, A sub E y A sub T, son coeficientes que se utilizan cuando uno decide aplicar el apéndice A10, que es el análisis de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento de las estructuras, pero mientras tanto esto ustedes no lo usan. Como es, vamos a usar solamente estas tres casitas, esas tres columnas. Y en función de su municipio, pues escogerán cuál de esas aceleraciones y velocidades corresponde. Ahora, ya definido las aceleraciones y la velocidad, pues ya puedo venir nuevamente al capítulo A2, que está en el capítulo A2, hasta A2.6. Yo necesito algo más para poder construir ese espectro de aceleraciones, o ese espectro de aceleraciones. Necesito la clasificación de suelo. Es decir, para yo poder diseñar, necesito que el geotecnista me clasifique el suelo en alguna de las clasificaciones que me da el reglamento. Es decir, decirme, bueno, ese suelo es tipo A, B, C, D o F. Esas clasificaciones del suelo están, o normalmente los geotecnistas los clasifican en función de la velocidad de onda promedio. Esta velocidad de onda es velocidad en roca, ¿sí? Porque estas velocidades no se consiguen así a superficie, son velocidades en roca. También hay otras formas de clasificar el suelo. Eso ya ustedes ya lo leyeron para el examen de segundo corte, que está en función de esta n', ¿sí? O en función de esta S sub U, donde n' es la cantidad de golpes, no recuerdo, creo que con el SPT hasta cierta profundidad, y SU es ¿cómo se llama? La resistencia al corte drenado o no drenado del suelo. Entonces hay diferentes formas de poder clasificar el suelo. La cuestión es que para que exista una mayor sincronía, uno debería buscar que las tres variables coincidan. Es decir, miren, por ejemplo, el tipo C. Dicen, bueno, un suelo tipo C es aquel que tiene velocidades entre este rango, los golpes, ¿cierto?, dan mayores a 50, y por último, la resistencia al corte drenado o no drenado, revisamos un momento, da mayor a este valor. Entonces, para poderlo clasificar, yo debo cumplir con esas tres condiciones. Sí, porque de pronto puede ser que te coincida acá, pero no coincida aquí. No coincida ninguna de estas dos. Y algo que sí tiene esta clasificación de suelos,
es que las tres van a coincidir. O sea, esos parámetros que están ahí no son porque alguien dijo, pongámoslos así. No, simplemente es que con años de trabajo, pues se ha dado cuenta que ese tipo de suelo tiene esas tres condiciones. Si de pronto de esas tres no coincidió una, es que algo se hizo mal en el laboratorio. ¿Listo? Pero eso hay que buscar que coincidan esas tres. Ahora, eso me lo entrega el geotecnista. Entonces yo voy a tomar esa clasificación del suelo, busco acá el tipo de perfil, A, B, C, D, y me voy en esa fila completa. Entonces vamos a suponer que el geotecnista me dijo que en el estudio de suelos, que el perfil de suelo era C, y como ya conozco los valores de A sub A, pues vamos a suponer que la sub A me dio 0,3, pues el valor de F sub A, que es lo que calculo con esta tabla, me da 1,2. Llegado al caso que el valor de A sub A esté en medio entre 0,3 y 0,4, o sea, me da 0,35, pues tendré que promediar entre 1,1 y 1. Tendré que hacer un promedio entre esos dos. O una interpolación, mejor dicho. Tengo que interpolar entre esos valores. Lo mismo hago para encontrar el valor de F sub B, la zona, el coeficiente de amplificación de periodos intermedios. Ingreso con el tipo de suelo, y la velocidad pico efectiva. Igualmente, si el valor de la velocidad es un número cerrado, pues yo ya tengo el coeficiente. En caso que no sea así, pues lo que debo hacer es interpolar entre estos dos valores. Entonces ya me falta un solo parámetro, que es la letra I. Ese I se llama coeficiente de importancia. Y ese coeficiente de importancia está en función del grupo de uso de la edificación. Entonces el reglamento dispone de 4 grupos de uso para las edificaciones, que las nombra de edificaciones que son indispensables, de atención a la comunidad, de ocupación especial y estructuras de ocupación normal. Entonces, si la estructura que estamos diseñando o que nos contratan para diseñar no encaja en ninguno de estos grupos, ¿cierto? O la función que tiene esa estructura, ¿cierto? No tiene nada que ver con ninguno de esos, con ninguno de lo que mencionan en estos grupos, pues sencillamente es porque su estructura es de ocupación normal, que es el caso de las viviendas multifamiliares o de las casas residenciales. Igualmente esto es algo muy, o sea, es como un recetario, pues. Ya le dicen a usted, si su estructura no encajó acá, pues entonces aquí abajito dice, bueno, grupo de uso 1, el coeficiente de importancia vale 1. Pero no significa que usted no pueda clasificar su estructura en el grupo de uso 2, 3 o 4. Eso ya tendría uno que entrar a hablarlo con el dueño del proyecto. ¿Por qué? Porque miren que cada vez que yo voy aumentando de grupo, el coeficiente de importancia se va haciendo más grande. Es decir, el coeficiente de importancia varía de 1 hasta 1,5. Y eso tiene un efecto importante en este espectro de aceleraciones, porque fíjense que el coeficiente de importancia es directamente proporcional a las aceleraciones. Entonces, si mi estructura es residencial, vamos a suponer que el resultado de SA me dio 1. Pero pues yo puse la misma estructura residencial y dije que es grupo 4 y entonces puse 1,5, pues ahora SA es 1,5. Entonces la aceleración es un 50% mayor. ¿Que lo puedo hacer? Sí, claro, el reglamento permite hacer todo eso. Lo único que uno tiene que hacer con el dueño del proyecto, pues es decirle, bueno, las aceleraciones van a ser más grandes, eso significa que las fuerzas sísmicas van a ser más grandes, significa que los elementos van a ser más gruesos, la cantidad de acero que va a tener que colocar va a ser mayor. Entonces, bueno, ¿y qué sentido tiene hacer eso? Pues lo que sucede es que no es lo mismo diseñar una estructura con un coeficiente de importancia de 1 que con un coeficiente de importancia 5, de 1,5. Esta estructura que se diseña con este 1,5 va a tener, mejor dicho, va a tener mayor capacidad que esta. Es decir, que en el momento en que se presente el evento sísmico de diseño, pues esta muy seguramente sufrirá muchos daños
¿cierto? Dependiendo de, obviamente, de la calidad de construcción y que se hayan seguido todo, puede ser que sea reparable, como puede ser que es preferible tumbarlo y volverlo a hacer. En cambio, esta que se diseña con este 1.5, pues la cantidad de los daños va a ser muy pequeña, ¿cierto? Porque la estructura va a estar diseñada para ser capaz de tomar o para ser capaz de disipar en una cantidad de energía mucho mayor que la del sismo de diseño, porque la fuerza sísmica normalita para esa casa sería multiplicada por 1 y usted la multiplicó por 5, por 0,5 más. Pero es un tema que se debe manejar con el cliente. O sea, si el cliente quiere que su estructura sea como la piden, que sea antisísmica y que no le pase nada, pues esto es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que como uno le dice, es que eso cuesta mucha plata. Si no, vaya y mire usted cuánto cuesta hacer un hospital. Un hospital no cuesta hacerlo no solo por la mano de obra y lo demás, que porque sea pues un hospital, sino cuesta mucho dinero porque este coeficiente de importancia es 1,5 y la cantidad de fuerza sísmica que se genera por aumentarlo en un 50% es tal que esas dimensiones tienden a ser muy grandes de los elementos. Las fuerzas sísmicas son muy, pero muy grandes y, y la cantidad de cero es exagerada, ¿cierto? Pero entonces eso está así, esa forma de diseñar los hospitales está así porque nosotros no queremos que en el caso en que tiemble la ciudad, ¿cierto? El municipio donde esté, pues el hospital termine derrumbado. O sea, ¿dónde va a llevar uno los heridos? ¿Sí? Ya hay políticas en otros países de Latinoamérica, por ejemplo el Perú y Ecuador, donde ese tipo de estructuras, por ejemplo los hospitales, se deben construir usando aisladores en base. ¿Sí? Ese tipo de estructuras donde por acá está la cimentación, por acá, ¿cierto? Hay un aislador y de aquí para arriba pues empieza el edificio. ¿Cierto? Empieza la cimentación, y la columna. Entonces cuando el edificio se mueve, bueno, en realidad el edificio no se mueve, lo que se mueve es la base, porque por acá está el suelo. Entonces esto se desplazó. Como eso es este cosito es un elastómero, es un neopreno con placas de acero. Pues él puede formarse hacia la izquierda y a la derecha lo que quiera, que lo que está arriba ni siquiera se va a dar cuenta que abajo se desplazó. Eso se hizo porque además, porque aquí el problema es que hay que arreglar la norma, porque es que además de, o sea, el hecho de que usted le aumente la capacidad al edificio no significa que él no se vaya a mover. O sea, el edificio se mueve sí o sí. Entonces les decía que a pesar de que aquí uno termina multiplicando por 5 no significa que la estructura no se vaya a mover. Igualmente se va a mover, se va a sacudir. Lo único que va a pasar pues es que los daños van a ser menores, ¿cierto? Eso significa que si allá el médico está en una cirugía, corazón abierto, abriendo a alguien, pues el hospital se va a mover de un lado para otro y ese man con el pecho abierto, ¿cierto? Y eso es lo que no quieren que pase allá en Perú. Entonces, por eso allá lo que son los hospitales digamos que esos lugares donde hagan ese tipo de operaciones tienen que diseñarse con aisladores en base. Acá pues todavía eso no se ha establecido, entonces, pero pues igual creo que si dejaran que se hiciera ese cambio, saldría hasta mucho más barato un hospital. Bien. Bueno, entonces como ya tenemos los valores, es decir, ya conocemos los valores de A sub A, de FA y el coeficiente de importancia, pues lo que sigue es construir esta gráfica. Para construir esa gráfica, lo que deben hacer ustedes es tener dos columnas, un periodo y un SA. Entonces usted va a establecer que cuando el periodo vale 0, SA vale el resultado de esta expresión. 2,5 por A sub A, por F sub A, por el coeficiente de importancia. Cuando el periodo valga T sub C, SA sigue valiendo lo mismo.
Y por acá tendrán ustedes el periodo T sub L. Cuando el periodo valga T sub L, pues la aceleración tendrá el valor de 1,2 por A sub B por FB por T sub L por el coeficiente de importancia, y esto dividido entre el periodo al cuadrado. Periodo al cuadrado. Y en esta zona intermedia, las aceleraciones, ustedes van a tener que ustedes ponen el valor del periodo. Por ejemplo, aquí el periodo te dio, no sé, pongámosle números 0,2 y aquí te dio 0,5. Pues usted coloca los periodos que usted quiera. Entonces usted pone 0,22, 0,24, 0,26, hasta llegar al 0,5. Y usando esta ecuación, pues usted la programa en Excel. Entonces usted programa, se dice igual 2,5 por la casilla que tiene A sub B, por la casilla que tiene F sub B, por la casilla que tiene el factor de importancia, y todo eso dividido entre el periodo. ¿Cuál periodo? El valor que usted le puso acá. Entonces, si quiere la aceleración para 0,22, pues acá en el denominador va 0,22. Si quiere el periodo para 0,24, pues en el denominador va 0,24. Y construyó esa gráfica. Esta línea punteada que está por acá, esta no hay necesidad de hacerla, porque como nosotros estamos aplicando la fuerza horizontal equivalente, el FHE, el espectro de aceleraciones que debemos construir es el de la línea negra continua. Si usamos otro método de análisis diferente al de la fuerza horizontal equivalente, sí tendríamos que construir esta línea punteada ascendente. Pero por el método que estamos usando es esta línea negra continua. Entonces, ¿quedó claro cómo calcular ese periodo o no? Bueno, cómo calcular, perdón, esa gráfica. Construimos ese espectro de aceleraciones y eso es lo que hay que hacer en ese capítulo, bueno, en ese título 7. Eso, hasta ahí es lo que hay que hacer. Aquí aparecen otras expresiones, ya ahorita miramos para qué se usan, pero esto también ya se cambió, esto es de la 98. El título 8, digamos que el capítulo 8 es determinar el cortante en la base. Con lo que tanto he insistido con ustedes es decirles que la segunda ley de Newton se cumple sí o sí, es decir, que la fuerza siempre va a ser igual proporcional a la masa por la aceleración. Esta masa, ustedes ya la calcularon, pues ya no calcularon, ustedes no calcularon la masa, sino el peso. Ustedes calcularon el peso de la estructura. Esta aceleración es una aceleración que ya no la da el reglamento. Esa aceleración la vamos a determinar de esa gráfica que ustedes van a construir. Es decir, esta aceleración que está acá, esa aceleración es lo que llamamos en la gráfica S sub A. Entonces usted va a construir esa gráfica para determinar el valor de la aceleración por la cual tiene que multiplicar el peso de la estructura. Para eso hacemos esa gráfica. Fíjense que la letra B, que es el cortante sísmico en la base, cortante sísmico en la base en los libros lo van a encontrar con la letra B sub S o B sub B. Cualquiera de estas dos lo pueden encontrar en otros libros. Y fíjense que lo que estamos haciendo, lo que se hace es multiplicar el peso de la estructura por el SA. ¿Sí? El peso de la estructura usted ya lo conoce. Lo que usted necesita es calcular el valor de S sub A. Pero para determinar el valor de S sub A, ¿cierto? ¿Usted qué necesita? Es decir, el valor de S sub A puede ser este. El valor de S sub A puede ser este.
O el valor de S sub A puede ser este. ¿Usted qué necesita para saber cuál de esos 3 puntos es el que le corresponde a usted? ¿Qué creen ustedes que necesita? El periodo. Entonces usted necesita conocer un periodo. Usted necesita saber cuál de estos periodos con los que usted construyó esta gráfica, ¿cierto? ¿Cuál de esos periodos es el que usted debe usar para determinar esta aceleración? El periodo que usted debe determinar es el periodo de la estructura. No es el periodo del suelo, es el periodo de la estructura. Para determinar el periodo de la estructura, ustedes ya también lo han leído, vamos a usar unas expresiones que están en el capítulo A4, que es el capítulo que habla de la aplicación de fuerza horizontal equivalente. Vamos a calcular el valor de T, vamos a calcular T sub A, que T sub A corresponde, o aquí aparece con el nombre de periodo aproximado de la estructura. Entonces vamos a mirar cómo determinar ese periodo aproximado. Entonces, ese periodo aproximado lo vamos a encontrar en el capítulo A4 del título A. Me pasé. Acá, capítulo A4, método de la fuerza horizontal equivalente. Listo, acá. Bien. Entonces, esta primera expresión que está acá es muy clara. Dice aquí el reglamento que esta expresión refleja el periodo fundamental de la estructura. Porque esta ecuación que ustedes ven aquí relacionan propiedades propias del edificio. Esta ecuación que está acá viene de la dinámica de estructuras y se puede llegar a expresar como 2pi por la raíz de la masa sobre la rigidez. Que se hicieron unos cambios de variable para convertir la masa en masa por desplazamiento y la rigidez en fuerza por desplazamiento, sí, eso es otra cosa. Pero eso es lo mismo. Ahora, como no tenemos bien definidos todavía la estructura en términos de dimensiones definitivas y el peso o la masa definitiva, pues esto todavía no lo podemos usar porque no tenemos nada de eso todavía concreto. Por tanto, pues tenemos otras formas de determinar el periodo, que esa forma de determinar el periodo no es una forma que está relacionada con la dinámica de la estructura. Simplemente han sido ecuaciones que han salido a partir de ensayos experimentales. Como por ejemplo esta primera opción que nos da el reglamento y nos dice, bueno, que si usted quiere una alternativa para calcular ese periodo aproximado es multiplicar un coeficiente C sub T por la altura total del edificio elevado a un coeficiente alfa. Pero que estos coeficientes C sub T y alfa van a depender del sistema de resistencia sísmica. Vuelvo y digo, estos son parámetros que se han determinado a partir de ensayos experimentales en mesas de vibración, pero no tienen nada que ver con la dinámica de estructuras. Por eso esto lo llaman aproximado, no dicen que es el periodo real. El periodo real siempre va a ser el que uno determine con esta ecuación. Tenemos esa primera opción y tenemos esta segunda que es multiplicar 0,1 por n, donde n corresponde al número de pisos que tenga la edificación. Entonces tenemos esas dos opciones. Estos coeficientes C sub T y alfa, dame un segundo.
Les decía que estos coeficientes C sub t y alfa son coeficientes que ustedes pueden utilizar para determinar el periodo aproximado. Sin embargo, si en algún momento ustedes tienen que de pronto revisar algún edificio en muros, sí, que tenga muros de concreto reforzado, estos coeficientes, la verdad es que no calculan o no permiten calcular de manera aproximada el periodo. La verdad, el periodo tiende a estar muy lejano. O sea, uno calcula el periodo con la masa y la rigidez y lo compara con lo que da esto, porque por aquí aquí dice todos los sistemas estructurales basados en muros de rigidez. Entonces, si uno llegara a calcular el periodo con las propiedades dinámicas y lo compara con lo que da esta ecuación y estos coeficientes, la verdad es que la diferencia es más del doble. Entonces, estos coeficientes que están acá, es preferible que los usen únicamente para los sistemas de pórticos. Para los sistemas de pórticos. Ya hay otras ecuaciones para, digamos que, determinar de manera aproximada el periodo con sistemas de muros de carga, que no están en el reglamento, pero que esperemos que la nueva versión sí esté. Por acá. Entonces usted va a terminar calculando el valor del periodo aproximado. Usted necesita que ese periodo cumplir con esta condición, que eso lo vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta allá. Dice, el valor de t no puede exceder CU por T sub A, pero ojo con lo que me dicen, t es esta t, no dicen T sub A. Entonces, el periodo que yo calcule utilizando estas variables debe ser menor, o al menos igual, que una variable C sub U multiplicada por T sub A, donde T sub A ya lo calculé con esta ecuación. Y C sub U lo voy a calcular con esta otra expresión. Pero aquí me dejan algo claro, que de esta diferencia o que de esta resta que tengo acá de números, en caso que esa resta me dé menor a 1.2, C sub U tendrá que valer 1.2. Es decir, el valor de CU nunca puede ser menor que 1,2. Si da mayor a 1,2, 1,22, 1,25, pues dejan ese valor. Pero si les da menor a 1,2, tienen que poner 1,2. Entonces, el periodo de la estructura que se calcule utilizando la rigidez y la masa, es decir, las propiedades dinámicas de la estructura, deberá ser menor a CU por T sub A. Porque normalmente este periodo T sub A da periodos mayores, al real. Sin embargo, pues digamos que en sistemas aporticados la diferencia no es que sea tan sustancial. La diferencia no es que sea tan sustancial. Digamos que aquí de pronto te da, no sé, 0,12 y aquí quizás te dio 0,14. ¿Cierto? O sea, pasar de 0,12 a 0,14, la verdad es que la diferencia no es nada. Entonces, como este periodo, el real, todavía no lo puedo calcular, pues voy a utilizar T sub A. Entonces, con T sub A, voy a venir a esa gráfica que he construido con los parámetros sísmicos. Y voy a calcular la aceleración que le corresponda. Entonces voy a buscar por acá el periodo de, no sé, T sub A donde quede. Y voy a venir a la gráfica. Y voy a calcular el valor de S sub A que corresponda. Ese valor de S sub A para el ejercicio que se está desarrollando en este libro dio 0,55. Entonces, 0,55 por el peso del edificio.
Eso da 2.304,5 kilonewtons. Ese valor es lo que se suele llamar como cortante en la base. Ahora miremos el dibujo que está acá abajo para poder ilustrar qué es lo que sigue. Ese cortante en la base es la fuerza sísmica o la energía que va a tomar la edificación y con la cual nosotros vamos a evaluar los desplazamientos o las derivas, básicamente. Entonces les dije que nosotros, en algún momento, creo que, no sé si ustedes, al otro grupo, es que a veces me confundo, que nosotros asumimos las fuerzas sísmicas en las direcciones principales, es decir, hacemos un análisis sísmico suponiendo que ese cortante en la base estará, no sé, en la dirección Z o en la dirección Y, y esto es un análisis. Y con eso calculamos desplazamiento, verificamos que se cumplan los desplazamientos máximos y listo. Y hay que hacer hay que hacer otro análisis, listo, pero ahora considerando que esa fuerza sísmica, o sea, en esta dirección están los 2.304,5 y ahora a la misma edificación le pongo la fuerza, un cortante sísmico, pero en la dirección X, y acá siguen siendo los 2.304,5. ¿Sí? Entonces, fíjate, mire que son dos análisis con la misma fuerza, uno en cada sentido. El problema es que yo no puedo hacer un análisis para esta dirección y después hacer todos los procesos y después devolverme y hacer el de la otra dirección. ¿Cierto? Y en la dirección X, no. Entonces lo que vamos a hacer es hacer los dos análisis al tiempo. ¿Sí? Vamos a hacer los dos análisis al tiempo, es decir, lo vamos a llevar en paralelo. De lo que hago para la dirección X, lo hago también para la dirección en Z o la dirección en Y. ¿Hasta ahí estamos claros, sí o no? Lo borro acá. Otra cosa que hay que destacar de aquí, de este gráfico, es que miren que el cortante en la base es Bx. O sea, la energía que llega a esa superficie de suelo sería esa fuerza de 2.304. Pero esa fuerza sísmica o esa energía no se queda en el suelo, o digamos que en ese punto. Esa energía o esa fuerza se tendrá que repartir en cada uno de los niveles del edificio. Entonces, habrá un valor, ¿cierto? Que de esos 2.304, un valor de fuerza que quedará aquí, otro valor de la fuerza que estará aquí, otro valor acá y otro valor acá. Sin embargo, al yo sumar cada uno de estos, si yo sumo este valor más este, más este, más este, me tiene que dar los 2.304. Ya lo que estoy diciendo es que tenemos la fuerza o la cortante sísmico en la dirección X y en esa dirección tendrá que repartirse la fuerza en la altura, pero que esa fuerza siempre tendrá que dar, al sumar cada una de esas fuercitas que quedan en ese piso, pues dará los 2.304 el cortante sísmico en la base. Para poder distribuir esas fuerzas sísmicas en la altura, tanto para la dirección X como para la dirección Y, lo vamos a hacer utilizando las expresiones que están en el capítulo A4 del reglamento, que son las mismas que están acá. Dice las fuerzas sísmicas por piso. En este caso, en este título 9, nosotros hacemos la distribución de las fuerzas sísmicas una sola vez. No es para la dirección X ni para la dirección Y. ¿Por qué? Porque el valor que estamos repartiendo es el mismo. Es decir, para la dirección en X, ¿cierto? Tenemos que repartir 1.304, que esto es en el suelo. Entonces empezamos a repartir para el primer piso, para el segundo, para el tercero y para el cuarto.
Aquí no estamos, miren que no se discrimina si es X o Y, simplemente estamos repartiendo este valor. Al final lo que yo voy a tener es, lo que ustedes van a tener son 4 dibujos. Y en cada uno de esos dibujos habrá una fuerza sísmica aplicada en el centro de masa. Digamos que este es el primer piso, este es el segundo, este es el tercero y este es el 4 o el de cubierta. Entonces fíjense que yo calculé la fuerza sísmica para el piso 1. ¿Cuánto dio? 267. Para el segundo piso, 535. Para el tercero, 800. Y para la cubierta, 703. Entonces, a cada una de esas plantas, en cada uno de esos niveles, esa fuerza de 2305, ¿cierto? Se va a repartir. Si yo sumo todo esto, si yo sumo las fuerzas para cada uno de estos pisos, esto más esto más esto más esto, me tendrá que dar el cortante sísmico en la base. Pero fíjense aquí esas fuerzas en la dirección X, pero también, ¿cierto? Pero como les dije, aquí no estamos discriminando si es la dirección X o si es la dirección en Y. Simplemente estamos repartiendo la fuerza. Entonces tendré otros 4 dibujos con esa, nuevamente, este es el piso 1, el 2, el 3 y el 4, pero con la misma fuerza en el otro sentido. O sea, que hacia arriba serían los 267, hacia arriba serían los 535, hacia arriba serían los 800 y hacia arriba serían los 703. Entonces miren que yo no estoy aquí en esta tabla, no se tiene en cuenta si es la X o la Y, simplemente estamos repartiendo la carga. La carga tendrá que ir a cada uno de los principales. Entonces, ya. Ahora vamos a ver cómo se hace esta tabla. Esta tabla es muy sencilla, simplemente es aplicar dos ecuaciones al cuadrado. Entonces, esto se compone de, a ver, de 7 columnas. La primera columna corresponde al nivel o al piso, para que ustedes puedan identificar a qué piso le corresponde cada fuerza. La segunda columna habla del peso de cada piso, lo que pesa la cubierta, lo que pesa el piso 3, el piso 2, el piso 1, y aquí pues en general me tendrá que dar el peso total de la estructura. Esta columna corresponde a la altura acumulada elevado a un coeficiente K. Entonces, como para explicárselo de esta manera, vamos a suponer que este es mi edificio, pero estoy viendo solo un pórtico. 1, 2, 3 y 4. Entonces, cada piso tiene una altura de 2,5 metros. Entonces, como les decía que esto es la altura acumulada, entonces fíjense que para el primer piso, la H vale 2. Ahora sí está. Para el segundo piso, H vale 5 metros. Para el siguiente piso, H vale 7,5. Y para el último piso, pues H vale 10 metros. Sin embargo, ese 2,5, ese 5, ese 7,5 y ese 10 se tienen que elevar a un coeficiente, a un valor, a un coeficiente K. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo calculamos ese coeficiente K, porque no es lo mismo poner 2,5 que 2,5 elevado a la 4, o 2,5 elevado a la 2, o 2,5 elevado a la 3. Entonces vamos a mirar cómo determinar esa letra K. Esta letra K la encontramos acá nuevamente en el capítulo 4
del título A, la fuerza horizontal equivalente. Y esa letra K está aquí, mirad. Está en función del periodo, en este caso el real, pero ahí podemos tomar el aproximado. Entonces, si el periodo aproximado te dio menor o igual a 0,5, vale 1. Si en el primer caso, para el segundo caso, si el periodo aproximado te dio entre 0,5 y 2,5, pues usas esta ecuación. Y si el periodo te dio mayor a 2,5, el valor de K vale 2. Para el caso de ustedes, pensaría yo que el valor de K a todos debería darle 1. ¿Listo? Bien. Entonces, para ese caso, el valor de K vale 1, es decir, que las alturas acumuladas no son las mismas perdón, H a la K es la misma altura acumulada. La siguiente columna, pues, es multiplicar 755 por la altura acumulada. Y así para cada uno de los pisos. Al final, hago la sumatoria de cada uno de esas componentes. Entonces, sumo este, más este valor, más este, y me da 24.726. La siguiente columna se llama, bueno, en realidad no creo que tenga un nombre específico. Le dicen el C sub B, pero esto no es más que un porcentaje. Ese C sub B representa el porcentaje de fuerza sísmica para cada piso. Porque miren acá que yo voy a multiplicar ese porcentaje por B sub S. B sub S, ¿cuánto es? 2304,5 kilonewton. Y miren que aquí me da, como estos son porcentajes, pues si yo sumo los porcentajes que da para cada uno de los pisos, pues me tiene que dar 1. Si aquí no me da 1 es porque algo hice mal. Este CBX se calcula, por ejemplo, para que me dé 0,305, voy a dividir 7.550 sobre 24.726. Si quiero que me dé 347, pues sería dividir 8.588 sobre 24.726, y eso me da, y así continúo y obtengo cada uno de los porcentajes para cada nivel. Si yo multiplico el porcentaje de cada nivel por la fuerza o el cortante sísmico en la base, pues voy a tener las fuerzas para cada uno de los pisos. Y al final, si yo sumo la fuerza de cada uno de los pisos, pues me tiene que dar el cortante en la base o la fuerza sísmica en la base. Listo. La última columna es importante porque esta columna, esta que voy a encerrar, me representa la fuerza sísmica, que se queda en cada piso, Esta columna lo que me muestra es cómo va disminuyendo la carga sísmica en cada piso. Digamos que esto que está acá es la carga, es la fuerza sísmica por piso, pero acumulada. Fíjense ustedes que para el piso de la cubierta es 703. A 103 le sumo 800, me da 1503. A 1503 le sumo 535 y me da 2038. Y a 2038 le sumo 67 y me da 2305. Pero para que lo veamos, digamos que un poco más claro, eso es lo que me está indicando lo siguiente. Me dice, bueno, aquí en la base están los 2305, ¿cierto? Y este 2305 tiene que ir subiendo. Entonces,
esa energía tiene que pasar desde el suelo hasta la cubierta. Entonces, en el primer piso llegan 2.305 kilonewtons. De esos 2.305 kilonewtons se quedan 267 kilonewtons. Por tanto, para el siguiente nivel pasan 2.038. Entonces, para el siguiente nivel, para el piso 2, ya no llega a los 2.305, sino 2.038. De esos 2.038 kilonewtons, se quedan 535. Y así sucesivamente. Entonces aquí ya llegan los 2038 menos 535. Que serían los 1503. Entonces, a este piso, al piso 3, llega a los 2503 kilonewtons. Y de esos 1503, en ese piso 3, se quedan 800. Y lo que llega a la cubierta son 703 kilonewtons. Y como ya no hay más pisos, ¿cierto? Para que la fuerza siga subiendo, pues el cortante cubierta es la misma fuerza de piso. ¿Sí entendieron sí entendieron esta partecita, muchachos? ¿O están confundidos ahí? Y esto, ¿me puedes repetir un momentico ese pedazo? Es que a mí se me cortó el audio. Bien, entonces les decía que les decía que el cortante de piso lo entendemos de la siguiente manera, es que en el suelo, en la base, pues están los 2.305 kilonewtons. Esos 2.305 kilonewtons tienen que ir desde el suelo hasta la cubierta. Tienen que pasar por todas las placas de entrepiso hasta llegar a la cubierta. Entonces, cuando llego al primer piso, el cortante que llega, el cortante sísmico en la base son los 2.305 kilonewtons. Y que ese cortante tiene que viajar desde el suelo hasta la cubierta. Entonces, el primer lugar que se encuentra ese cortante es en el piso 1. Es decir, que el cortante de piso, en el piso 1 son los 2.305 kilonewtons. Y de esos 2.305 kilonewtons en ese primer nivel se quedan 267 kilonewtons. Por tanto, para el siguiente piso, el cortante que sube al nivel 2 sería la resta de 2.305 y 267. Es decir, 2.038. Y para ese piso, según los cálculos, de esos 2.038 kilonewtons, en ese nivel se quedan 535 kilonewtons. En este nivel se quedan 535 kilonewtons. Ahora, como se quedan 535, el cortante en el piso 3 sería la resta entre esos dos, que serían 1.503 kilonewtons. Y de esos 1.503, en ese tercer piso se quedan 800 kilonewtons. Para el piso 4, el cortante que sube son 703 kilonewtons. Como ya no hay más niveles donde ese cortante pueda seguir subiendo, pues en el cuarto piso la fuerza sísmica que se queda pues son los mismos 703. Pero no es lo mismo la fuerza sísmica la fuerza de piso que el cortante de piso. Son dos cosas distintas. ¿Ahora se entendió esto, Diego?
Entonces ya con esto ya podemos hacer muchas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Podemos, por ejemplo, verificar los desplazamientos para cada uno de nuestros pórticos. Es decir, ya podemos ir como revisando si de pronto las dimensiones que tenemos nos van a cumplir, o quizás si de pronto tenemos que aumentar un poco más las dimensiones. Entonces, fíjese que usted termina modificando dimensiones para que coincida el centro de rigidez con el centro de masa. Pero también ahora lo que vas a hacer es modificar las dimensiones para cumplir los desplazamientos máximos que habla el reglamento. Entonces el reglamento dice lo siguiente, que la deriva, o sea, el delta, la deriva máxima debe ser el 1% de la altura de piso. Si la altura entre pisos o la altura de los entrepisos son de 2,5 metros, eso quiere decir que yo voy a multiplicar esto por 0,01. ¿Cierto? Y como esto está en metros, si yo paso el resultado que me da metros a centímetros, me va a dar 2,5 centímetros. ¿Sí? Si no, pues multiplique 2,5, le va a dar 0,002, perdón, me falta un 0. Si multiplica 2,5 por 0,01 le da 0,025 metros. Y si esto lo pasas a centímetros, pues son 2,5 centímetros. Es decir, que ese desplazamiento relativo, el desplazamiento relativo, no estoy hablando del total, el relativo, no puede ser mayor a 2,5. Entonces acuérdense que de aquí a acá, aquí tengo delta 1 más delta 2. Y que la suma de estos, pues es el desplazamiento del piso 2. Es que quedó muy pegado, si no sirve. Listo, entonces ya miramos cómo determinamos las fuerzas, pero me interesa es que usted entienda qué es lo que tiene que hacer. Listo. Entonces usted calcula acá el desplazamiento del piso 4, del piso 3, perdón, digamos que este es el 1, este es el 2. Aquí, el desplazamiento del piso 1, el del piso 2 y el del piso 3. Pero usted debe comparar este valor de 2,5 con la deriva. Entonces, para el piso 1, siempre para el primer piso, el desplazamiento es la misma deriva. Pero para el piso 2, esta es la deriva del piso 1 y esta es la deriva del piso 2. Y si me voy para el piso 3, entonces esto es la deriva del piso 1, esta es la deriva del piso 2 y este sería la deriva del piso 3. Entonces fíjese que uno no compara desplazamientos con esto. Uno lo que compara con este valor es la deriva. Que es entonces, ¿cómo puedo calcular entonces la deriva del piso 2? Pues sencillo, ¿cierto? Usted dice, bueno, si delta 2 es igual a la suma de, perdón, si el desplazamiento del piso 2 es igual al piso 2 más la deriva del piso 1, pero yo la deriva del piso 1 ya la conozco, porque es este valor, ¿cierto? Entonces delta 2 es igual al desplazamiento del piso 2 menos la deriva del primer piso. ¿Y la deriva del primer piso quién es? El desplazamiento del piso 1. ¿Sí?
Entonces lo que voy a hacer es que cada nivel voy a calcular esa deriva y debo verificar que esta deriva, o sea, que este valor sea menor a 2,5 centímetros. Eso es lo que hay que buscar. Por ahora, de manera aproximada, tenemos que buscar eso. ¿Listo? Ahora sí vamos a hablar de de qué fuerzas le tenemos que poner a los pórticos para poder calcular esos desplazamientos. Bueno, aquí aparece una tabla que dice distribución aproximada de fuerzas sísmicas. Si uno revisa esa tabla y es congruente con el ejercicio que uno viene resolviendo, se va a dar cuenta, que, por ejemplo, en este sentido X y este sentido Z, que en el sentido X tenemos 3 ejes, ¿sí? Que en el sentido X hay 3 ejes y que en el sentido Z hay 5 ejes. Lo que ellos hicieron acá en este libro, en este ejercicio, es que cada fuerza de piso la dividieron entre la cantidad de ejes. Entonces, por ejemplo, ya ahorita les estoy explicando qué es lo que hicieron en el libro. Y ahorita miramos realmente qué es lo que uno tiene que hacer. Entonces, en este sentido, están las piso. Bueno, a ver. Entonces, pongamos acá más bien. El ejercicio arranca acá con el de la cubierta, ¿cierto? Entonces, ellos lo hicieron en la cubierta para el tercer piso, para el segundo y para el primero. Y de verdad es que así, digamos que en eso sí concuerdo con lo que se hizo en el libro. Entonces acá pusieron la fuerza de piso de la cubierta, 703. Entonces dijeron que estos 703, esa fuerza de 703 kilonewton, la tienen que repartir para cada uno de los pórticos que están en esa dirección. ¿Sí? Bien. Entonces, acá en el libro lo que hicieron es, bueno, como la fuerza 703 está en el sentido Z y el sentido Z tiene 5 ejes, pues tomaron 703 y lo dividieron entre 5. Y eso me da 141. ¿Cierto? Eso es lo que hicieron acá. Entonces, 141, 141, 141, ta. Y si sumo todas, pues me debe dar 703. Ah, profe, y en el otro sentido. Ah, bueno, en el otro sentido. Acuérdense que estos son análisis independientes. Entonces ahora lo que hicieron en el otro sentido, pues fue poner la fuerza sísmica, los mismos 703, pero ahora en este sentido. Y como en la dirección X la cantidad de ejes son 3, pues pusieron 703 dividido entre 3. Entonces, eso me da 234, 234 y 234. Eso fue lo que se hicieron ahí. Que yo no creo, bueno, yo no creo, no, es que así no se debe hacer. Lo hicieron de esa manera aproximada, ni tan aproximada, digamos que lo hicieron de esa manera porque la estructura tiene algo particular. Y es que la rigidez de los pórticos es la misma. ¿Sí? Entonces ya le corriente a uno qué es lo que tiene que hacer. Uno debe repartir, esta fuerza sísmica se debe repartir proporcional a la rigidez. Eso significa que al pórtico que tenga más rigidez, pues le voy a asignar más carga. No puede ser que de pronto este eje de columna tenga las dimensiones más grandes de columna y le ponga la misma carga a los demás que tienen dimensiones más pequeñas o que tienen una rigidez menor. O sea, no tiene sentido. Entonces, para explicárselos, lo voy a suponer, será de la siguiente manera. Supongan que este pórtico tiene la rigidez 1, este pórtico tiene una rigidez 2 y este pórtico tiene una rigidez 3. Y queremos repartir esa fuerza de 703
proporcional a la rigidez para cada uno de esos pórticos. Entonces el proceso es muy simple porque, por ejemplo, si quiero determinar la fuerza sísmica para este pórtico, llamémoslo el pórtico 1, este llamémoslo el pórtico 2 y este llamémoslo el pórtico 3. La fuerza sísmica para el pórtico 1 en el cuarto piso será igual a la rigidez del pórtico 1 en el cuarto piso, dividido a la rigidez del pórtico 1 en el cuarto piso, más la rigidez del pórtico 2 en el cuarto piso, más la rigidez del pórtico 3 en el cuarto piso. Y eso sí lo multiplico por los 703. Esto es lo que hacen los programas internamente. Bueno, lo hacen a través de matrices, pero eso es lo que se hace. Reparten la carga en función de la rigidez. En función de la rigidez. Entonces, si yo veo, por ejemplo, si yo veo el pórtico 1 en la altura, por ejemplo, veo ese pórtico en altura, voy a ver lo siguiente. 2, 3, 4. Vamos a ver, pero me faltó un eje. Voy a ver lo siguiente. 3, 4, 5. Uno, 2, 3 y 4. Este es el pórtico 1. Entonces, como ya calculé esa fuerza del pórtico 1 en ese piso, pues esa será la fuerza que pongo acá. Fuerza del pórtico 1 de la cubierta. Y entonces ahora tendré que hacer lo mismo, pero ahora ¿para quién? Para el piso 3. Pero en el piso 3 pues tengo que cambiar ¿qué? La carga. Porque en el piso 3 la fuerza sísmica son 800. Y las rigideces no son iguales. ¿Sí? Entonces, ya cuando calcule la del piso 3, pues esa del piso 3 vendrá acá. Fuerza sísmica del pórtico 1 del tercer piso. Y así hasta que consiga las demás. Y ahora sí, ya tengo todas las fuerzas laterales para el pórtico del eje 1. Profe, ¿qué pasa si el pórtico 1, el 2 y el 3 tienen las mismas dimensiones, están separadas, las mismas distancias, está hecho de las mismas propiedades? Pues solamente haga un pórtico y verifique los desplazamientos de un pórtico. Porque no tiene sentido hacer 3 veces lo mismo. Y ahora ya analicé los desplazamientos del pórtico o de los pórticos en la dirección X. ¿Qué tendría que hacer ahora? Ahora hago lo mismo, pero para la otra dirección. Es decir, que ya la fuerza sísmica no vendría hacia acá, sino que la pongo aquí. Entonces acá pondría los 703, por ejemplo. Entonces ya me olvido de esto. Sí. Ya me olvido de esto porque ya verifiqué que de pronto en ese sentido sí cumplo las derivas. Ahora lo hago en el otro sentido. ¿Qué significa? Bueno, que pueda suponer que este pórtico tiene una rigidez A, este tiene una rigidez B, este tiene una rigidez C, D y una rigidez E. Entonces, si yo quisiera calcular la fuerza sísmica para este pórtico A, entonces diría, la fuerza sísmica en ese pórtico A de la cubierta será igual a la rigidez de ese pórtico A dividido entre la suma de la rigidez del pórtico A más la rigidez del pórtico B más la rigidez del pórtico C más la del D más la del E. Y esto lo multiplico por los 703.
Entonces, si yo dibujo el pórtico A en altura, lo que termino viendo es esto. Es un pórtico con tres columnas o tres ejes. 2, 3, 4 y 5. Y este FSA, entonces, es el que va acá. Entonces, la fuerza sísmica que calculé para el pórtico A en la cubierta. Tendré que hacer lo mismo para el tercer piso, para el segundo y para el primero. Y cuando ya tenga las fuerzas sísmicas, pues determino los desplazamientos. Con los desplazamientos voy a determinar la deriva, y la deriva la comparo con el máximo permitido. Y con eso estaré revisando si estoy cumpliendo o no por el momento con esos desplazamientos. Entonces, ¿ya entendimos la tarea o todavía no? Sí, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, esto ya vale, esto ya lo borro. Bien. Entonces, dejemos hasta ahí y nos vemos mañana.